Era un día perfecto, demasiado perfecto. De hecho, el tipo de día en que los secretos no tienen ningún lugar para esconderse. Pero en las curvas tranquilas de Santa María, una tormenta se estaba gestando, una que destrozaría vidas y cambiaría todo lo que pensábamos sobre quién estaba tirando de las cuerdas, antes de que la verdad se derrumbara. Pausa misteriosa. La señorita Marple creía firmemente que los jardines a menudo revelaban secretos de la naturaleza humana que escapaban al aviso ordinario. Tono reflexivo. Incluso esa mañana, mientras las suaves hojas de flotas brillaban como perlas en los pétalos de rosa, estaba cortando una floración marchita con sus agudas tijeras. Cada movimiento reflejaba una precisión tranquila y años de experiencia practicada. A lo lejos, los pájaros parecían estar cantando canciones de secretos invisibles, sus notas estridentes con una corriente subterránea. Fue entonces cuando Florencia, su leal ama de llaves durante muchos años, apareció en la puerta lateral del jardín, sosteniendo un periódico en una mano, y con una sonrisa que transmitía todo, sin pronunciar una sola palabra. Entonación de complicidad. Señora, la señora Lavinia Fitton está organizando otra fiesta en el jardín, anunció, extendiendo el papel hacia ella. La señorita Marpe lo aceptó con una leve y conocida sonrisa, ajustando un mechón de cabello plateado debajo de su sombrero de paja, como si se preparara para enfrentar una tormenta que se acerca. Tono de preparación, qué deliciosa, murmuró con un toque de diversión. Otro jardín, sándwiches de pepino y hostilidades ocultas. Tono irónico y liviano. Florencia se rió entre dientes. Ya sea té o problemas, ella tiene una forma de hervirlo. Tono de complicidad. De hecho, respondió la señorita Marpe, un destello que se profundizaba en sus ojos, y lo que uno aprende en tales reuniones, a menudo está lejos de lo que uno espera. Tono perspicaz. La aldea de Compton se había vuelto demasiado pacífica últimamente, tanto que los instintos de la señorita Marple se inquietaron. La experiencia le había enseñado que, cuando las aguas aparecían aún, a menudo significaba que había algo oscuro y peligroso al acecho debajo. Tono de advertencia. Los jardines florecen todos los años, pero nunca sin espinas, y la señorita Marple sabía que, tarde o temprano, las espinas pincharían. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, llegó un sobre pesado con el dulce aroma de lavanda, pero transportando debajo un olor débil y podrido, sellado con una EF primo monogramada. Lo abrió cuidadosamente con su abridora de cartas de plata. Té a las 2, leyó en voz alta suavemente, una sombra de sospecha parpadeando en sus ojos. Pausa tensa. Las fiestas de la señora Fitton rara vez eran puramente para divertirse. Tenía una habilidad especial para sembrar semillas venenosas durante las pequeñas reuniones sociales del pueblo, semillas que rápidamente florecían en un caos en toda regla. Tono sarcástico. En el infierno de Compton, detrás de cada invitación a mezclarse, siempre había una agenda subyacente, ya sea forjar nuevas amistades, investigar viejas rivalidades, o lanzar en silencio una nueva disputa, todas ocultas debajo de los manteles brillantes y los dulces pasteles de limón. Ella nunca invita sin una razón, dijo la señorita Marple con una sonrisa, cuando Florence le preguntó si asistiría. Por supuesto, respondió ella, con un brillo en su ojo que solo los familiares con los rincones oscuros de la naturaleza humana reconocerían. Tono enigmático. Cuando llegó el día de la fiesta, el jardín parecía un paisaje de ensueño, cada peonía estaba erguida como soldados jóvenes en formación, las bandejas de plata brillaban bajo el sol, y los vasos de jengibre brillante bailaban a la luz. Entonación poética. La señorita Marple llegó precisamente a tiempo, saludando caras viejas con cálidas sonrisas, y una mirada silenciosa,
como un monarca que inspiraba a sus súbditos. Tono majestuoso, estaba Edmund Fullerton, el hijastro de Lavinia, un hombre inquieto cuyos nerviosos dedos y sombras oscuras debajo de sus ojos traicionaban noches de insomnio y pesadas cargas. Por las peonías, se encontraba Vera Calthorpe, una vez confidente de Lavinia, ahora agarrando su taza de té con una sonrisa quebradiza, como si ocultara una conspiración oculta. El doctor Howard Grimm, el médico del pueblo, merodeaba cerca de la mesa, sonriendo demasiado y limpiando su frente, como si persiguiera un miedo tácito. Beatrice Langley, una vieja amiga de Lavinia, lucía un gran sombrero, y una cara marcada por lealtades y secretos inciertos apenas suprimidos. Y por último, el reverendo Phelps, quien, aunque se veía respetable e inocente, lanzaba miradas furtivas a Lavinia cada vez que ella reía demasiado fuerte, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Tono insinuante, cada invitado llevaba sus propios secretos, tejiendo juegos invisibles entre el esplendor del jardín. La propia Lavinia se había convertido en la gran actriz en esta etapa, envuelta en seda malva, con un broche de amatista en forma de serpiente alrededor de su garganta, como una advertencia silenciosa. Levantando su vaso, se dispuso a anunciar el comienzo de una tormenta invisible. Les agradezco a todos por venir, dijo en un tono liliante, y espero que estén disfrutando del té, aunque para algunos, podría ser un poco más difícil de tragar. Tono malicioso, una onda de risa incómoda se extendió a través del grupo cuando Lavinia dejó caer su bomba. Estoy haciendo cambios en mi testamento. He descubierto nuevos tonos de lealtad durante el año pasado. Tono grave, la señorita Marple observó silenciosamente las miradas cambiantes y las reacciones suprimidas. Edmund cambió incómodamente en su silla. Vera palideció visiblemente. El doctor Green dejó caer su galleta sobre su plato, y, con una sonrisa engañosamente dulce, Lavinia dejó que el veneno se resbalara. No todos recibirán lo que esperan, y los secretos, mis queridos, nunca se quedan enterrados, especialmente cuando la necesidad de ocultarlos es mayor. Tono amenazante, una quietud misteriosa cayó sobre el jardín, como si debajo del aroma embriagador de las flores florecientes, una verdad oculta estuviera a punto de liberarse. La conversación de repente se estancó, y una misteriosa quietud descendió sobre los invitados, como si una tormenta estuviera esperando romper. Pausa prolongada, la señorita Cartwright tomó un delicado sorbo de su té, sus ojos se movían sobre cada rostro, buscando algo escondido. Rosalinda acababa de deslizar el revólver debajo de la mesa, pero la pregunta permanecía. ¿Quién apretaría el gatillo? Entonación de suspenso, sucedió tan rápidamente, que más tarde, nadie podría ponerse de acuerdo sobre el momento exacto del acto fatal. En un instante, Rosalind se había inclinado hacia adelante, para una segunda porción de pastel, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se sacudió violentamente. Silencio tenso, su taza de té se deslizó de su mano, y se rompió contra el camino de la piedra. Un sonido afilado que resonó como vidrio que se rompió en una catedral. Se agarró la garganta, sus ojos abiertos, llenos de terror, como si hubiera visto algo indescriptible. Mi pecho, jadeó, tambaleándose hacia atrás, su vestido de malva se balanceaba como atrapado por un viento invisible. Luego, en un colapso final y elegante, cayó al césped, como si se inclinara ante una audiencia invisible. Por un momento largo e insoportable, nadie se movió. El único sonido era el chirrido de un robin del seto, felizmente inconsciente de la tragedia que se desarrolla a continuación. El doctor Miles fue el primero en actuar. Se apresuró hacia adelante,
arrodillado junto a Rosalind y revisando el pulso, su rostro palideciendo de incredulidad. Ella se ha ido, dijo rotundamente, su voz vacía de emoción. Muerta. Una ola de jadeo se extendió por los invitados. La taza de té de Lady Primrose se escapó de su mano temblorosa, y el coronel Fletcher se volvió, su rostro ilegal debajo de su sombrero. Pero la señorita Cartwright no jadeó o pánico. Ella simplemente colocó su taza sobre la mesa, su expresión tranquila y reflexiva. Pobre Rosalind, murmuró suavemente. Tanta amargura. Y nada de eso se digirió, mientras los invitados se acurrucaban en el aturdido silencio, y el inspector Hall fue convocado del pueblo. La señorita Cartwright se puso apartada del caos, sus ojos azul pálido escaneando la escena con una precisión aguda. No fue la caída dramática, o el miedo en los ojos de Rosalind, lo que le había llamado la atención, sino algo mucho más pequeño, fácilmente pasado por alto, un momento insignificante justo antes de la tragedia. Lady Primrose, justo cuando el té se vertía, había dejado caer su cucharadita sobre la hierba. Un ligero jadeo, una disculpa apenas por encima de un susurro. Se había inclinado para recuperarlo, pero en su lugar, había alcanzado la bandeja, y tomó otro, un movimiento simple. La señorita Cartwright lo recordó ahora con una claridad sorprendente. Un movimiento pequeño y practicado, algo que la mayoría descartaría como un accidente, pero no Miss Cartwright. También recordó el parpadeo fugaz en la expresión de Lady Primrose, un breve momento que parecía calculado, no accidental. Por supuesto, no podría significar nada, un simple error, un gesto común, pero en la experiencia de Miss Cartwright, nunca fueron las grandes declaraciones las que contaron la historia. Fueron las pequeñas acciones, las decisiones tranquilas, las cucharaditas. En algún lugar debajo de las rosas, el chisme y el pastel, la historia de Rosalind, ya había comenzado a florecer. El inspector Hall llegó con la rápida eficiencia de un hombre que había visto demasiadas muertes y muy pocas explicaciones. Su bigote se agitó mientras tomaba la escena. El jardín, una vez sereno, ahora contaminado por la violencia de la muerte. Las tazas de té volcadas, la sombrilla rota y el cuerpo sin vida de Rosalind, todos interrumpiendo la tarde pacífica. Cianuro, murmuró después de un rápido examen de la copa destrozada, y el débil y amargo aroma que se aferró a los fragmentos. Clásico, infundible. Hizo una pausa. Tendremos que confirmarlo en el laboratorio, pero no hay que ver ese olor. Se volvió hacia los invitados reunidos, ahora sentados en silencio rígido, sus caras pálidas y apretadas. Nadie debe abandonar las instalaciones, anunció. Esta es ahora una investigación criminal. La señorita Cartwright permaneció un poco separada, sus manos se doblaron perfectamente frente a ella, mirando al inspector con una curiosidad separada, como si estuviera observando a un niño aprendiendo a resolver un rompecabezas. El inspector Hall comenzó su interrogatorio con la criada, la señora Jarvis, antes de pasar al esposo de Rosalind Edward, cuya cara enrojecida y el inquieto golpe de pies traicionaron más que un dolor simple. La señorita Cartwright, silenciosa y sin pretensiones, tomó su asiento una vez más, su propia taza de té en la mano, su mente ya junta el rompecabezas con precisión tranquila. A medida que el inspector se movió metódicamente de invitado a invitado, sus preguntas eran precisas, su tono firme, mientras que la señorita Cartwright adoptó un enfoque diferente. Su estilo era más suave, más medido, pero igualmente calculado. Comenzó con la señora Rech, ofreciendo un pañuelo prístino de lino, su voz, un bálsamo tranquilo para la criada temblorosa. Siempre es lo más difícil, cuando uno ha dado tanto durante tanto tiempo, murmuró, su tono gentil, pero no sin propósito. Debes haber conocido a la señora Fletton mejor que la mayoría.
La voz de la señora Roch se rompió, y un resumen escapó de sus labios. Era particular, señorita Cartwright, respondió, con voz frágil. Se puso en sus caminos, sí, pero generosa a su manera. La señorita Cartwright asintió, sus ojos cálidos pero distantes, un destello de algo calculador escondido debajo de su superficie de simpatía. ¿Y el té? ¿Lo preparó ella misma?, preguntó, su mirada nunca dejó la cara de la señora Roch. No, señorita, extendí la bandeja, pero los invitados se sirvieron a sí mismos, respondió la señora Roch, su voz vacilando con el más mínimo indicio de culpa. A ella le gustó de esa manera. La mirada de la señorita Cartwright se mostró a la mesa, señalando los pequeños detalles, las cucharas plateadas, pulidas justo antes de que llegaran los invitados. Sus dedos cepillaron el borde del pañuelo, antes de sonreír suavemente a la señora Roch. Gracias, querida, dijo, sus palabras suaves pero cargadas de peso. A continuación, se dirigió hacia el reverendo Phelps, su voz un zumbido tranquilo mientras ofrecía condolencias, su mente ya entregaba los detalles, sus pensamientos lejos de las simples bromas que compartía. La cara del reverendo permaneció impasible, aunque la señorita Cartwright notó la ligera contracción en su mandíbula cada vez que hablaba de su sermón más reciente. Ella no presionó, pero presentó la observación. Luego, el doctor Green, su rostro pálido y sus ojos persistiendo demasiado tiempo en Vera. Gracias por sus esfuerzos, murmuró para él, ofreciendo las sonrisas más delicadas, su mirada estable, pero no cruel. Ella notó, sin embargo, cómo sus ojos parecían no estar dispuestos a abandonarla de Vera, la ternura fugaz en su aspecto, un gesto que no pasó desapercibido. Sin embargo, la señorita Cartwright se mantuvo serena, sus pensamientos se centraron en otra parte. Sabía que la verdad a menudo se escondía detrás de los signos más sutiles, no las grandes exhibiciones de emoción. Edmund Fullerton, de pie, exhaló una nube de humo de cigarrillo, su postura demasiado rígida, demasiado controlada, como si estuviera luchando contra una gran tormenta interna. El inspector Cray, como se esperaba, se movió hacia él con franqueza. «Usted discutió con su madrastra ayer, señor Fullerton», comenzó Cray, sus palabras precisas, sus ojos fuertes. Edmund dio un arrastre lento de su cigarrillo, en su rostro un retrato de confesión reacia. Sí, ella me dijo que me estaba cortando de la voluntad, murmuró, amargura que alineaba su voz. Ella no aprobó mi estilo de vida, principalmente las deudas. Dejó escapar un suspiro frustrado, frotando su frente, pero la amaba. Ella me crió, a pesar de todo. La señorita Cartwright, siempre observadora, observó de cerca a Edmund. Su mirada se estrechó, mientras evitaba el contacto visual. Sus manos, apretadas en puños apretados, hablaban mucho, pero también sus palabras. Tenía un motivo, ciertamente, y tuvo la oportunidad, pero la señorita Cartwright no fue engañada. El veneno requirió más que solo la oportunidad y la ira, exigió precisión, paciencia y el nervio tranquilo para superarlo. Edmund, erupción e impulsiva, carecía de eso. No era su sobreviviente. El crimen era más frío, más calculado, un toque más deliberado. La señorita Cartwright hizo una nota. Su mente marcaba las posibilidades. Sus instintos le decían que había alguien más aquí que se ajustaba a la factura. Vera Calthorpe, por otro lado, era un enigma. Se sentó rígidamente en un banco cerca del Rose Arbor, su mirada fija en el lugar donde Levenia había caído. Su postura estaba controlada, demasiado controlada, como si se estuviera preparando contra una tormenta inevitable. La señorita Cartwright se acercó en silencio, su voz era un suave murmullo. «¿Puedo sentarme contigo, querida?» Vera asintió una vez, un solo movimiento apretado,
Lo siento mucho, dijo la señorita Cartwright gentilmente. Esto debe ser terriblemente difícil para ti. Una vez estuviste muy cerca, ¿no? Los labios de Vera se apretaron cuando sus ojos permanecieron fijos en la hierba. Estábamos, respondió, su voz apretada con algo que la señorita Cartwright no podía colocar. La cuidé cuando se estaba recuperando de su caída. Pero después de eso, nos separamos. Ya veo, respondió la señorita Cartwright, su voz suave, pero sus ojos nunca dejaban la cara de Vera, y dejaste su servicio. De repente, no, la mirada de Vera parpadeó, traicionando un toque de inquietud antes de recuperar rápidamente el control. No fue tan simple como eso, murmuró, sus ojos mirando hacia sus guantes. La señorita Cartwright dejó que el silencio permaneciera, permitiendo que Vera llenara el espacio con sus propias palabras. Ella cambió, susurró Vera finalmente, su voz apenas por encima de un aliento. Después del accidente, se sospechó. Me acusó de las cosas. Vera tragó. Las palabras se atraparon en su garganta. Pensé que era mejor irse. La señorita Cartwright ofreció una sonrisa suave, sin presionar más. Por supuesto, dijo, su voz comprensiva. Estas cosas rara vez son simples. Ella hizo una pausa, dejando que el silencio colgara entre ellos. Vera miró hacia otro lado. Sus manos se inquietaban con las costuras en sus guantes. Un signo seguro de una mente en agitación. Pero la señorita Cartwright sabía que debajo del exterior compuesto, la culpa de Vera, o tal vez su miedo, era una primavera bien enrollada, lista para romperse. Hubo más aquí de lo que conocía a los ojos, y la señorita Cartwright ya había comenzado a armar el rompecabezas. Estaba demasiado claro, motivos escondidos a la vista, malas decisiones cuidadosas, y una red de secretos, todos esperando ser desenredados. Esto no fue un accidente, ni una muerte súbita, fue algo mucho más oscuro, algo deliberado. Y la señorita Cartwright lo descubriría, pieza por pieza. La señorita Marple observó la sutil inquietud en el aire, mientras se deslizaba por el jardín, sus movimientos medidos y deliberados. Los invitados todavía estaban dispersos, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, sus rostros traicionando poco más que una preocupación educada. Pero la señorita Marple sabía mejor que confiar en las apariencias. Comenzó con la señora Ruch, cuyas manos temblaban mientras se doblaba y reprimía un pañuelo de lino, sus ojos saltando nerviosamente. Debes haber conocido bastante bien a la señora Fullerton, dijo la señorita Marple suavemente, su voz, el equilibrio perfecto de empatía y curiosidad. La señora Ruch olfateó y asintió, los ojos brillando con algo más que dolor. Ella podría ser particular, dijo su voz agrietada, pero generosa a su manera. Siempre se puso en sus caminos. La señorita Marple la observó de cerca, sin perder la forma en que sus palabras parecían colgar en el aire. Y el té de hoy, lo preparó ella misma. La señora Ruch parpadeó, parecía dudar por un momento antes de responder, su voz apretada. No, señorita, extendí la bandeja, pero se sirvieron a sí mismas. A ella le gustó de esa manera, y las cucharas, las placas de plata, parte del buen set, pulido justo antes de la reunión. La sonrisa de la señorita Marple fue serena mientras palmaba la mano de la señora Ruch, ligeramente. Gracias, querida. Mientras la criada se apresuraba, la mente de la señorita Marple zumbó. Cada detalle se puso en su lugar, aunque permaneció externamente tranquila. Sus ojos se movieron al lado del reverendo Phelps, de pie con los brazos cruzados contra su pecho, el peso de algo no hablado en su postura. Se acercó a él con una gracia suave, murmurando sus condolencias antes de preguntar suavemente: «Tu último sermón, reverendo, fue bien recibido». Se puso rígido ligeramente antes de responder,
Su voz se recortó. Estaba bastante bien. Sin embargo, su mirada se desplazó. No hacia la congregación, sino en algún lugar distante. ¿Shall Dr. Green, la señorita Marple? Preguntó. Sus ojos se movían hacia donde estaba el doctor, su mandíbula apretada, una sonrisa en sus labios. Estaba mirando a Vera, aunque su expresión estaba demasiado controlada, demasiado medida. Hizo todo lo que pudo, por supuesto, dijo la señorita Marple, aunque ella vio la mentira en los ojos del médico, el parpadeo de otra cosa, no miedo, sino quizás, algo más oscuro, algo más cerca de la culpa. Su esfuerzo había sido más un fin que un rescate, sospechó, y su calma de acero podría ser un acto. Ella dejó que la conversación se desviara. Su atención nunca vacilaba, mientras vio un vistazo a Edmund Fullerton parado debajo de un árbol lila, su postura rígida mientras fumaba, tratando demasiado de parecer tranquilo. Los instintos de la señorita Marple estallaron. Este joven estaba nervioso, sí, pero no culpable. No, era demasiado impulsivo, demasiado imprudente para algo tan calculado como el asesinato. Y sin embargo, no pudo descartar el potencial por completo. Había discutido con su madrastra el día anterior, por dinero y un cambio inminente, pero había más que eso. Algo más profundo que todavía la eludía. Mientras lo miraba, su mente se volvió hacia Vera Calthorpe, quien se había refugiado cerca del Rose Arbor, su rostro una máscara de compostura. ¿Puedo unirme a ti, querida?, la señorita Marple preguntó suavemente. Vera asintió, sus ojos todavía fijados en el lugar donde Levenia había caído. Debes estar terriblemente conmocionada, continuó la señorita Marple, su voz era un bálsamo relajante. Una vez estuviste bastante cerca, no lo estabas. Los labios de Vera se diluyeron. Estábamos, dijo, su voz apenas un susurro, pero ella cambió después de la caída. Se volvió sospechosa. Pensé que era mejor irse. La señorita Marple asintió, sintiendo las capas de palabras tácitas. Y sin embargo viniste hoy por obligación, reflexionó. Su tono uno de comprensión. La mirada de Vera cambió brevemente antes de volver a hablar. Su voz se agrietó. Ella me invitó. No pude negarme. La señorita Marple hizo una pausa, dejando que las palabras se asienten en el espacio entre ellas. Sus instintos le dijeron que había más, pero el dolor de Vera se sintió genuino, demasiado genuino de ignorar, aunque la señorita Marple notó el sutil miedo detrás de él. Dirigió su atención una vez más al Dr. Green, cuya incomodidad parecía crecer a medida que las preguntas del inspector Cray continuaban. Las manos del médico eran estables, pero su respiración, había algo en la forma en que exhalaba, como un hombre que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. El cianuro actúa rápidamente. No, la señorita Marple dijo, su voz tranquila. Él asintió demasiado rápido. Nada podría haberse hecho. Su respuesta fue casi mecánica. Aún así, ella lo observó de cerca, preguntándose si su expresión podía ser más reveladora que sus palabras. Su comportamiento, frío como era, no pertenecía a un hombre que acababa de presenciar una muerte. Hubo algo más, algo que había llevado mucho más tiempo que hoy. Y luego, había Beatrice Langley, distante, a la muerte, a la mujer, que se acercó a las capas mayores de la madera. Cuando se acercó a las capas mayores de la madera, ella con calidez, no tengo derecho a preguntar esas cosas. Solo me preguntaba, ¿tiempo usted y la señora Fullerton se conocían? La pregunta era bastante simple, pero Beatriz se puso rígida. Desde Calcuta, dijo con una sonrisa apretada, su tono recortado. 1923. Levenia estaba recién casada, y me estaba recuperando de un arreglo propio. Los ojos de la señorita Marple centellearon con comprensión. Tono reflexivo,
a las colonias. Me imagino llenas de tales arreglos. Tono pensativo. La voz de Beatriz se apretó mientras continuaba. Sus ojos parpadearon. Tono nervioso le venía, no tenía reparos en mencionarlos, en los peores momentos. La señorita Marple asintió pensativamente, tono atento señalando el sutil indicio de miedo, no culpable, en los ojos de la mujer, el miedo a la exposición, de los secretos desencadenados. Tono bajo y grave, eso puede hacer que la amistad sea delicada, observó con suavidad. Lo que uno observa, lo que uno ve, lo que uno siente, añadió, con una pausa cargada de significado. No éramos amigas, estábamos obligadas por la memoria, no por el afecto, dijo Beatriz secamente. La señorita Marple se inclinó ligeramente, su mirada estable, tono agudo e interrogativo, antes de su muerte, dijo algo provocativo para ti, ¿no es cierto? Las palabras colgaron en el aire. Pausa breve. Los ojos de Beatriz se estrecharon, la tensión en su postura diciendo a la señorita Marple, más de lo que las palabras podían expresar. Tono tenso. Levenia disfrutaba de dejar a las personas suspendidas en el silencio. Tono sombrío. La investigación. La mañana después del trágico incidente. Tono melancólico, cuando los primeros rayos de luz solar se filtraron a través de los árboles, lanzando largas sombras sobre el jardín bien atendido, una tensión espesa y casi palpable aún permanecía en el aire. La señorita Marple estaba junto a la puerta del jardín, sus ojos afilados, captando los detalles con una calma que desmentía la tormenta de pensamientos en su interior. Tono pausado y reflexivo. La escena delante de ella, aunque serena en apariencia, estaba lejos de ser pacífica. Tono grave. Las tazas de té, cuidadosamente arregladas pero visiblemente reordenadas tras el derrame anterior, ahora parecían una metáfora de los engaños cuidadosamente entretejidos en la trama del día. No eran solo las copas, tono intrigado, eran los sutiles cambios de comportamiento, la tensión suspendida en el aire, los intercambios susurrados entre los invitados. Tono bajo. Los eventos de ayer aún no se habían asentado, y ya la señorita Marple podía sentir las grietas en la fachada compuesta de cada individuo. Su mente, siempre ansiosa por desentrañar misterios, reunía los fragmentos, considerando cuidadosamente momentos que en su instante parecieron insignificantes. El té derramado, el reemplazo de la cuchara, tono pensativo, movimientos que habían sido despedidos como simples accidentes. Sin embargo, ahora, parecían maniobras deliberadas en un juego que apenas comenzaba a comprender. Tono de sospecha, frunció el ceño ligeramente, su mirada volvió a las tazas de té. Pausa breve. El incidente, tan trivial en apariencia, comenzaba a molestarla. Tono pensativo. ¿Y si la confusión no había sido un error? ¿Qué pasaría si en medio de aquella confusión, alguien se hubiese asegurado de que Levenia recibiera la copa envenenada? Tono agudo, intrigado. ¿O Bell, por el contrario, la confusión había saboteado completamente los planes del asesino? Se obsesionaba con un detalle, la cuchara que Vera había dejado caer. Tono suspicaz. Una acción tan trivial, ahora se mostraba como una pista crucial. Había sido esa cuchara, y no el té, el verdadero objetivo de la manipulación. Tono urgente anotó una nota rápida en su pequeño cuaderno, que mantenía cuidadosamente escondido en su bolso. Su mente ya corría, barajando posibilidades. Tono bajo y acelerado. Los venenos, lo sabía, requerían precisión. Si la confusión había sido intencional, el crimen podría ser imprudente, o increíblemente astuto. Y la señorita Marple había aprendido, hacía tiempo, que la inteligencia, a menudo tenía un precio elevado. La mañana avanzaba lentamente. Tono neutro. El bullicio de la casa continuaba a pesar del denso aire de sospecha,
dejado tras la muerte de Levenia. Dentro de la casa, la señora Druch, nerviosa y claramente fuera de su profundidad, sorprendió a Edmund Ferritin. Tono de alarma su rostro pálido, y sus manos temblorosas, revoloteando entre los efectos personales de Levenia en el estudio. Tono acusador lo atrapó, literalmente con la mano en la masa, y un trozo de papel arrugado, de cuerda desvaída y casi ilegible, aferrado en su mano. Tono escandalizado, la señora Druch, horrorizada, dio la alarma de inmediato. Tono elevado, «No tiene derecho, señor», exclamó, su voz temblando de indignación. «La policía ni siquiera ha despejado sus cosas todavía». Edmund, tratando de parecer tranquilo, se irguió lentamente. Tono contenido, «Estaba buscando algo personal», murmuró, pero su tono carecía de convicción. Tono dubitativo. Momentos después, llegó el inspector Cray, exigiendo una explicación. Tono firme. Edmund, acorralado, desplegó el papel arrugado, revelando un testamento hecho jirones, un testamento fechado hacía 6 meses. «Ella lo cambió la semana pasada», confesó Edmund con amargura. Tono resentido, el resentimiento claro en su voz. Levenia había planeado dejar todo a una organización benéfica para instituciones retiradas. Tono serio. Estaba claro que no había sido una mujer fácil, pero ¿bastaba eso para empujar a Edmund al asesinato? La señorita Marple, al observarlo, no pudo sacudirse la sensación de que había algo más detrás de aquella mirada. Tono desconfiado. El pánico podía nublar el juicio, pero el sentido de derecho de Edmund, y su desesperación, apuntaban hacia algo más oscuro. Tono sombrío. La desesperación, después de todo, era un motivador poderoso, suficiente quizás, para llevar a alguien a matar. Tono reflexivo. La señorita Marple sabía que tendría que adentrarse aún más en la compleja red de relaciones y motivos para encontrar la verdad. Más tarde esa tarde, tono narrativo, cuando el sol colgaba bajo en el cielo, el inspector Cray hizo una visita no anunciada a la consulta del Dr. Green. Realizó una búsqueda exhaustiva, revisando varios registros médicos, y un estante polvoriento de farmacopias, que parecía haber quedado intacto durante años. Tono detallado, pero fue un pequeño frasco de cianuro de potasio lo que captó su atención. Tono grave. Estaba encerrado en un gabinete alto, pero su mera presencia en un respetable consultorio médico planteaba preguntas inmediatas. El Dr. Green, siempre sereno, entregó la llave del gabinete sin dudarlo. Tono tranquilo. «Lo mantenemos para pruebas de laboratorio y compuestos raros», explicó sin dificultad, aunque sus palabras parecían ensayadas. Tono calculado. «Todo está registrado, y el gabinete nunca queda abierto». Aún así, Cray no estaba convencido. Tono escéptico. «Pero usted tenía acceso», presionó. Tono inquisitivo. La respuesta del Dr. Green fue fría, casi desdeñosa. Tono seco. «Por supuesto que sí», dijo con una sonrisa tensa. «Pero eso apenas me convierte en un asesino». Tono firme. La señorita Marple, que se había unido silenciosamente a la conversación, bebió su té con una lentitud deliberada. Tono calculador. «La mayoría de los envenenadores», comentó suavemente, «son bastante prácticos. Rara vez evocan sus herramientas desde el aire». Tono significativo. La sonrisa del Dr. Green se agudizó por un instante. Tono frío. «Bueno, le aseguro, señorita Marple, que si hubiera decidido matar a Levenia Ferritin, no lo habría hecho a la vista de medio pueblo». Tono irónico. Los ojos de la señorita Marple parpadearon, pensativa. Tono enigmático. «Bastante», dijo, pero su mente ya estaba trabajando. La presencia del cianuro en la consulta del Dr. Green no era prueba de culpa. Tono pensativo, pero sí sugería que el acceso al veneno no era tan raro como algunos podían imaginar. Y los envenenadores,
Ella sabía, a menudo tenían razones legítimas para estar cerca de cosas muy peligrosas. Tono ominoso, a medida que se extendía la investigación, los susurros comenzaron a girar por el pueblo. El más sorprendente provino de la señora Peverell, la postmistresa, que detuvo a la señorita Marple fuera de la panadería a la mañana siguiente, bajando la voz como si discutiera un escándalo. Con tono confidencial: «No lo escuchaste de mí», comenzó la señora Peverell, lanzando una mirada furtiva sobre su hombro. «Pero la señorita Vera fue vista ardiendo anoche, justo cerca de la panadería, quemándolos, como si fueran algún tipo de secreto». Con creciente intriga, las implicaciones fueron claras. Vera también tenía sus propias verdades ocultas. En la experiencia de Miss Marple, los secretos a menudo eran el tipo de arma más peligrosa, más potente que cualquier veneno, y capaz de destruir vidas con la misma eficacia. Con tono reflexivo, las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse. Cada susurro, cada secreto, cada mirada, contaba una parte de la historia, pero la verdad todavía era esquiva, escondida debajo de capas de fachadas cuidadosamente elaboradas. La señorita Marple podía sentirlo ahora. La verdad estaba más cerca que nunca, y ella lo descubriría en su propio tiempo, como siempre lo hacía. El aire colgaba pesado con el aroma de madera vieja y lavanda, el tipo de fragancia que se aferraba a la memoria mucho después de haberse desvanecido. Con tono evocador, la señorita Marple se paró en el umbral de la cabaña de Vera, más tarde esa tarde, bajo el pretexto de devolver un guante olvidado, pero no se le escapó la tensión en el aire. Cuando entró, el débil olor de papel carbonizado se mezclaba con las notas florales, una combinación extraña que la hizo detenerse, con tono de alerta. El saludo de Vera era rígido, casi mecánico. Sus manos temblaban ligeramente mientras aceptaba el guante. Con amabilidad. «Espero que estés descansando», ofreció la señorita Marple con una preocupación tranquila, sus ojos escaneando la habitación. «Un negocio tan terrible. Todo esto, Vera», su rostro una máscara de control, asintió bruscamente. «Estoy tratando de estar ocupada». Su voz, aunque estable, carecía de la convicción de alguien que había encontrado la paz. Con tono agudo, los ojos de la señorita Marple se trasladaron al hogar, donde los restos de un fuego aún ardían débilmente, cenizas grises que se aferraban a los bordes de la chimenea. «A veces», dijo la señorita Marple suavemente, su mirada persistiendo en las brasas, «quemamos el pasado para evitar que vuelva a subir». Con voz cargada de significado, la sonrisa de Vera vaciló, sus ojos parpadeando por un momento con algo así como arrepentimiento. «Algunas cosas», respondió en voz baja, «son mejor olvidadas». La señorita Marple inclinó su cabeza en acuerdo, con calma y una pizca de advertencia. «De hecho», dijo, aunque el brillo en sus ojos sugería que estaba lejos de ser convencida de que todo estaba como parecía, «aunque las cartas tienen una forma de sobrevivir a nuestras intenciones». Sus palabras colgaban en el aire, como una semilla plantada en suelo fértil. Cuando se fue, sentía el peso de esa conversación sobre ella. El intento de Vera de borrar el pasado no había pasado desapercibido, y la señorita Marple, con sus instintos finamente sintonizados, sabía que los secretos, especialmente los quemados por el fuego, rara vez se extinguían tan fácilmente como aparecían. Al día siguiente, la señora Roch, siempre leal a los hábitos de su difunta amante, llevó a la señorita Marple a la despensa, donde las pertenencias de Levenia se habían mantenido con una precisión casi reverente. Con tono de intriga creciente, las manos de la señora Roch temblaron mientras levantaba una lata del estante, frunciendo el ceño profundamente. «Esta no es la misma marca que solíamos servir», dijo, su voz baja. «Lady Grey», dice,
pero Levenia prefería Dodgson. La señorita Marple tomó la lata de sus manos, notando la tenue espiga química que permanecía debajo del aroma de bergamota. Con sospecha creciente, no podía sacudir la sensación de que algo estaba mal. El inspector Cray probó el té, y los resultados volvieron rápidamente: pequeñas cantidades de cianuro, demasiado débiles para ser fatales, pero inequívocamente presentes. La cara de la señora Roch se apretó con confusión. No usamos este, insistió, la sorpresa evidente en su voz. Nunca lo he visto hasta hoy. Lo encontré en el fondo del estante, escondido. Cray levantó una ceja. ¿Podría alguien haberlo colocado allí recientemente? La señora Roch parpadeó, aún procesando la realidad de la situación. Supongo, pero ¿quién haría tal cosa? Los dedos de la señorita Marple permanecieron sobre la superficie lisa de la lata. Con tono serio, la etiqueta era prístina, el sello recientemente roto. Esto no fue un mero accidente, fue un mensaje, un intento deliberado de engañar. El veneno se había dejado intencionalmente, pero no de una manera que pudiera volver al culpable. Una mala dirección inteligente, pensó. Alguien quería que se encontrara veneno, pero no que se rastreara directamente hacia ellos. Un señuelo, perfectamente ubicado para confundir y engañar. Y la señorita Marple, con sus muchos años de experiencia, sabía que tales distracciones siempre tenían un propósito: mantener la verdad fuera de alcance. A medida que la investigación se profundizaba, un comentario casual de la señora Roch provocó otra línea de indagación. Durante una taza de té de la tarde, sus palabras surgieron inesperadamente, con tono de confidencia. La señorita Vera solía visitar casi todos los días. Ya sabes, dijo la señora Roch, revolviendo su té lentamente, los ojos distantes. Pero no desde ese disgusto. La ceja de la señorita Marple se frunció, con tono inquisitivo. ¿Disgusto?, preguntó, su voz leve pero perforante. La señora Roch dudó, luego suspiró bajando su voz. Bueno, creo que había un hombre, el amigo del señor Edmund. A Levenia no le gustó, pensó que era inapropiado. Bueno, se involucró, ya ves. Pensé que todo era demasiado. Y fue entonces cuando el problema comenzó. La mente de la señorita Marple se aceleró, con tono reflexivo. Un compañero deshonrado, un hombre casado. El escándalo siempre había sido una mezcla volátil en pequeños pueblos. Pero, ¿qué había pasado realmente entre Vera y este hombre? ¿Y por qué Levenia había reaccionado tan ferozmente? Con firmeza tranquila, ¿Shepard apegado?, preguntó la señorita Marple, su voz suave pero deliberada. La señora Roch asintió. Casado, ese es el problema. Levenia hizo una gran escena al respecto. Le dijo a Vera que arruinaría su nombre si no se detenía. Después de eso, Vera no vino mucho por aquí. La mente de la señorita Marple absorbió los detalles. Una amenaza de escándalo, un enredo romántico considerado inadecuado, y el amargo regusto de una reputación en ruinas. Estos eran motivos potentes, especialmente en una aldea donde todos conocían los asuntos de todos los demás. Con tono melancólico, incluso después de todos estos años, las heridas de viejos escándalos nunca se curaban realmente. Festinaban, escondidas detrás de una fachada de cortesía, solo para surgir cuando menos se esperaba. El chisme que circulaba a través de la infraza de Compton era grueso con implicaciones, cada cuento más colorido que el anterior. Pero una historia, en particular, había llamado la atención de la señorita Marple, un susurro que la siguió mientras caminaba por el carril hacia la tienda de la señora Frobisher para un frasco de cuajada de limón. Con tono de advertencia, ya sabes, se había inclinado la señora Frobisher, hablando en un tono silencioso. ¿Qué dicen sobre el tiempo de Beatrice Langley en la India? Las cosas que hizo allí, algunas personas nunca olvidan.
Las palabras golpearon a la señorita Marple como un rayo. Con tono grave, los secretos, especialmente los enterrados lejos de casa, tenían una forma de resurgir cuando menos se esperaba. Mientras la tarde disminuía, y las nubes rodaban gruesas con la amenaza de una tormenta, la señorita Marple no pudo sacudir la sensación de que algo crítico se estaba deslizando fuera de su alcance. Había sido testigo de la sutil tensión en la cabaña de Vera antes, una inquietud que solo se hizo más fuerte cuanto más pensaba en ello. Con tono inquietante, había susurros de secretos, enterrados durante mucho tiempo, resurgiendo con la nitidez de una cuchilla, amenazando con cortar años de fachadas cuidadosamente construidas. Las letras que había descubierto, las viejas y arrugadas, contenían más que simples recuerdos, eran una advertencia de algo inacabado, algo que ya no podría permanecer inactivo. Susurro de inquietud. Mientras caminaba lentamente hacia su cabaña, escuchó una conversación entre dos figuras que se creían solas, Beatrice Langley, la viuda siempre compuesta, y ahora ligeramente desgastada, y el doctor Howard Green, el hombre respetable cuyo comportamiento perfectamente educado, escondía un corazón lleno de culpa. Sus voces, bajas y con un borde de desesperación, llamaron su atención. Tono tenso. Las palabras que intercambiaron hablaban de un escándalo, uno que había fermentado durante años, un escándalo que involucraba a un niño secreto, un niño oculto, negado, pero nunca olvidado. Parecía que Lavinia Fitton, con su amor por los chismes y su insaciable curiosidad, había tropezado con este secreto, amenazando con desentrañarlo en el momento más inoportuno. El débil temblor en la voz de Beatriz, la frialdad en la respuesta de Howard, la amargura no resuelta colgando en el aire entre ellos. Pausa fue demasiado revelador. La señorita Marple entendió ahora, no eran solo las viejas cartas, o la extraña lata de telas que llamaban su atención, era el hecho de que alguien, desesperado por mantener sus secretos ocultos, había estado dispuesto a matar para asegurarse de que permanecieran enterrados. Con la confesión de una aventura, un niño dejado atrás y una amenaza de exposición, las piezas comenzaban a caer en su lugar, cada revelación más condenatoria que la anterior. El envenenamiento de Lavinia Fitton, una vez visto como un trágico accidente, ahora se estaba revelando como algo mucho más deliberado, un acto de venganza bien calculado que había estado años en proceso. Tono sombrío, la verdad estaba a su alcance, pero estaba enterrada debajo de capas de engaño y miedo. La señorita Marple, siempre paciente, siempre metódica, sabía que este no era un caso ordinario. Las apuestas eran más altas, los jugadores más desesperados y el pasado más vivo que nunca. Cada palabra, cada mirada, cada conversación silenciosa, importaba ahora. Había pocas cosas más peligrosas que una persona sin nada que perder, y la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo, que aquellos con más que esconder, no se detendrían ante nada para proteger sus secretos, incluso si eso significaba asesinato. Las piezas del rompecabezas ya no estaban dispersas al azar en la mente de Miss Marple, habían comenzado a encajar con una precisión tranquila, formando una imagen demasiado intrincada para ignorar. Tono de certeza siempre había confiado en su instinto, creyendo que incluso los detalles más pequeños y pasados por alto contenían las respuestas a los misterios más complejos. Y ahora, mientras tamizaba los fragmentos del caso, fue el dolor tranquilo y ensayado de ver a lo que le roía, suave, sin pretensiones, pero demasiado practicado. La había golpeado en ese momento como nada más que una mujer consumida por la pérdida de una amiga, una compañera que había pasado años sirviendo. Pero ahora, la mente aguda de la señorita Marple
comenzaba a desentrañar la actuación que había enmascarado de manera tan experta la verdad. Tono de revelación, el dolor de Vera no era una pena genuina, era un acto cuidadosamente escenificado, uno que había perfeccionado con el tiempo. La clave, se dio cuenta, yacía en la cuchara. Al principio, la señorita Marple había asumido que el incidente en el té era solo una ráfaga de nervios, un accidente menor causado por las piedras de jardín desiguales. La bandeja de plata había inclinado, las copas se habían sacudido, y en la conmoción, una taza se había derramado. No parecía nada más que un lapso momentáneo en el orden, nada que despertara sospechas, pero eso fue antes de que notara el movimiento preciso de Vera, la forma deliberada en que su mano alcanzó la cuchara. Tono intrigante, no era suya, sino una de la bandeja. No fue una confusión inocente, no, estaba mucho más calculado. Vera había tomado la cuchara del lugar habitual de Levenia, el que siempre había sido reservado para ella. El momento era impecable, y cuando Vera murmuró su disculpa con ese suave «oh querida», susurro de falsedad, estaba claro para Marple que el momento era demasiado coreografiado para ser accidental. En las horas que siguieron, la señorita Marple no podía sacudir la idea de que Vera no había elegido simplemente la cuchara equivocada por error, había sido intencional. Una acción medida. Tono serio. Si Levenia había sido envenenada, ciertamente no fue a través del té en sí, sino a través de la cuchara, recubierta con veneno, una sustancia que se disolvería invisiblemente una vez agitada en el líquido caliente. Esto explicaba la falta de residuos en la taza de té, la ausencia de un aroma revelador en la tetera, las desconcertantes contradicciones en la evidencia. Era un método tan sutil, tan preciso, que incluso el ojo más observador podría pasarlo por alto. Y Vera, con su comportamiento tranquilo, su amor por las novelas de detectives, y su pasado como compañera que leía historias en voz alta a Levenia, tenía el conocimiento perfecto para ejecutar tal crimen. Ella conocía las debilidades de su empleadora, entendía la dinámica de su relación, y lo más importante, había pasado años absorbiendo las sutilezas del misterio y el engaño. Pero cuando las piezas cayeron en su lugar, la señorita Marple se encontró preocupada por la enormidad de todo. Vera no había actuado sola, de eso estaba segura. Alguien más había desempeñado un papel, había preparado el escenario para este meticuloso acto de traición. Tono reflexivo. Y entonces, el recuerdo de las palabras de Levenia regresó, las palabras pronunciadas tan descuidadamente, tan insolentemente en el bazar de la iglesia anual. La gente es muy poco imaginativa sobre el asesinato, se había burlado, levantando una copia muy usada de The Crimson Cordial de una pila de novelas amarillentas. Siempre es arsénico en el pastel o veneno en la bebida. Nadie sospecha la cucharadita. En ese momento, la señorita Marple se había reído descartando el comentario como nada más que una reflexión casual. Tono de escalofrío. Pero ahora, mientras recordaba esas palabras, regresaron corriendo con un frío estremecimiento. La forma en que Levenia lo había dicho, tan a sabiendas, tan naturalmente, tenía todas las características de una mujer que entendía exactamente cómo se podía ocultar un asesinato. Había plantado esa semilla en la mente de la señorita Marple, mucho antes de que el asesinato se cometiera, y ahora todo tenía sentido. La señorita Marple sintió un endurecimiento en su pecho, una sensación de roer que había más en esto que solo la trama obvia. Levenia había sido una maestra en la manipulación de quienes la rodeaban, sosteniendo sus secretos en sus manos apretadas, colgándolos fuera de su alcance. Tono oscuro, había jugado un juego peligroso con todos los que había encontrado, y ahora en la muerte, esos secretos habían regresado para perseguirla.
Pero ¿a quién había traicionado realmente? La señorita Marple no pudo evitar preguntarse. ¿Vera había ejecutado el crimen, o las maquinaciones de Levenia de alguna manera la condujeron por este oscuro camino? ¿Fue Vera la verdadera víctima de los juegos de Levenia, manipulada para dar el paso final e irrevocable? Las piezas encajaban demasiado bien. La señorita Marple podía verlo ahora: la cuchara envenenada, la sutileza del asesinato, y la sonrisa de Levenia, esa sonrisa burlona que había usado mientras jugaba con los secretos de los demás. Había estado jugando un juego que nunca tuvo la intención de perder, y le había costado la vida. La comprensión de que la crueldad de Levenia había sido su propia ruina era casi demasiado poética. Tono reflexivo. Pero la señorita Marple aún no había terminado. Mientras caminaba de regreso hacia la casa, las preguntas aún resonaban en su mente, rebotando en las paredes de sus pensamientos. ¿Quién había sido el verdadero autor intelectual? Tono de intriga. ¿Había sido utilizado el propio secreto de Levenia en su contra, por alguien más cercano de lo que se había dado cuenta? Había tantas capas que retroceder, tantos hilos a seguir. Pausa breve. Pero la señorita Marple sabía que se estaba acercando. La verdad siempre estuvo allí, escondida a la vista, y había aprendido hace mucho tiempo a confiar en los detalles más pequeños. Tono de determinación. Era hora de descubrir las piezas finales y derribar la cortina en esta historia retorcida. La señorita Marple colocó lentamente sus tijeras de jardinería, sus manos enguantadas quietas y estables, mientras su mente giraba con los hilos enredados del misterio, que se había vuelto más apretado con cada hora que pasaba. El descuido de Levenia en su elección de confidente había sellado su destino. No había muerto por los pecados que había cometido, sino por aquellos que podría haber revelado en los susurros de los próximos días. Tono grave. Las pistas estaban allí, dispersas como migas de pan en el camino del engaño. Era hora de que la señorita Marple hiciera otra visita al único lugar donde todos los secretos, sin importar cuán cuidadosamente ocultos, eventualmente salían a la luz: el cajón de los cubiertos. El hogar Phaeton, una vez lleno del bullicio de la vida, ya había comenzado su transformación lenta y triste a raíz de la muerte. El silencio se había asentado como una niebla espesa, y el papeleo, tan a menudo la carga olvidada del dolor, había comenzado su lenta marcha hacia adelante. El abogado había venido, su visita breve pero pesada de legalese, dejando el destino de la familia en el limbo, mientras el testamento aún estaba bajo revisión. Mientras tanto, el personal se movía con una eficiencia tranquila, empacando las preciadas posesiones de Levenia en cajas, cada pieza marcada con una etiqueta que parecía llevar consigo el peso de la finalidad. Tono melancólico. La señorita Marple, con su bandeja de pan de mantequilla, cuidadosamente preparada para la señora Roch, caminó por los tranquilos salones, sus pasos suaves, casi como si quisieran coincidir con la atmósfera de la casa. La conversación sobre la ocasión especial de la plata fue pequeña, una investigación suave, diseñada para aparecer como nada más que una pregunta inocente. Pero la criada, sintiendo la necesidad de la señorita Marple de algo más allá de las simples bromas, la llevó al armario de la despensa, donde esperaba el estuche forrado de terciopelo. A medida que se abrió el estuche, las cucharaditas de plata pulidas brillaban con una perfección casi antinatural, sus mangos lisos reflejando la luz, como si hubieran estado esperando este momento. Tono de misterio. La señorita Marple giró cada una lentamente, con cuidado, sus enguantados dedos rastreando las líneas con precisión meticulosa. Todos parecían idénticos a primera vista, pero sus ojos se estrecharon cuando llegó a la sexta cuchara. Allí, a lo largo de la cresta donde el cuenco se unía al mango, había una leve imperfección,
algo que se sentía mal al tacto. No era un defecto, no en el sentido tradicional, no, esto era algo diferente. La señorita Marple se inclinó más cerca, su mirada afilada, su mente ya avanzando rápidamente. Allí, solo visible para un ojo entrenado, estaba la película más débil, un residuo delgado y turbio que resistió su uña cuando la rastreó. Una prueba rápida en un tazón de agua tibia confirmó su sospecha. Cuando la cuchara se hundió bajo la superficie, pequeñas burbujas comenzaron a formarse, subiendo a la superficie con un silbido casi imperceptible. Pausa breve, y con ellas, el aroma inconfundible de almendras amargas, acre y agudo, cianuro, tono de tensión, pero no estaba disperso, no fue vertido, estaba incrustado, lacado en la superficie, diseñado para liberar su veneno mortal solo cuando se agitara en una bebida caliente, perfectamente cronometrado. La señorita Marple se permitió la sonrisa más breve al devolver la cuchara a su estuche de terciopelo, cerrándola con un clic suave, tono de satisfacción. Ahora la verdad estaba clara. Este no fue un crimen nacido de la pasión o la prisa. Este fue un acto calculado, una historia escrita no en tinta, sino en malicia. Y la señorita Marple sabía exactamente quién había escrito el capítulo final. Mientras caminaba a casa a través de los sinuosos carriles, las piezas del rompecabezas hicieron clic junto con una precisión tranquila. El brillo del método estaba en su sutileza. Envenenar el té en sí habría sido demasiado arriesgado, demasiado abierto, pero una sola cuchara, preparada de antemano, se metió en la mezcla durante el momento más breve de distracción. Tono admirativo ahora. Ese era un método nacido tanto de astucia como de paciencia. El derrame de la bandeja, que inicialmente parecía nada más que un momento de torpeza, era en realidad parte del plan. Vera lo había orquestado, de eso la señorita Marple estaba segura. Solo suficiente caos para oscurecer sus movimientos, para darle la oportunidad de cambiar las cucharas sin que nadie lo notara. Tono de revelación, el derrame, la disculpa, el reinicio, todo había sido una escena cuidadosamente construida. Vera había sabido exactamente qué cuchara siempre usaba Levenia, la que estaba emparejada con su copa favorita, y había sido esa cuchara la que había manipulado. Pero cuando ocurrió el derrame, Vera actuó con rapidez y precisión, dejó caer su propia cuchara y la cambió sutilmente por la envenenada. Pausa breve. Fue un delicado juego de tiempo y sutileza, y una vez que el veneno se activó por el calor del té, no había forma de rastrearlo. No hubo violencia, ni confrontación, solo una sonrisa, un revuelo, y la taza de Darjeeling pasó entre ellas con cortesía, tono sombrío, y así, Levenia Fitton, sin darse cuenta del arma oculta entre su mejor plata, había tomado su último aliento. La señorita Marple se volvió hacia su jardín, el aroma del romero elevándose en la brisa de la tarde, la tranquilidad del pueblo rodeándola, tono melancólico, pero todavía quedaba una cosa por hacer. La última escena estaba esperando para desarrollarse. Había convocado a los sospechosos al salón de dibujo del vicarato, un lugar donde los secretos se quedarían al descubierto. Las invitaciones habían sido simples, educadas, una reunión de la tarde, para recordar a la difunta señora Fitton, con refrescos de té y bocados ligeros ofrecidos en un recuerdo tranquilo. Ninguno de los invitados sabía lo que los esperaba. Tono de expectación, pero la señorita Marple sí. La verdad se revelaría, y las piezas finales de este complejo rompecabezas encajarían en su lugar. El juego había terminado. La señorita Marple se sentó a la cabeza de la habitación, el bajo zumbido de murmullos a su alrededor, pero su mirada estaba fija y sin parpadear, como si pudiera ver a través de las fachadas de las personas sentadas ante ella. Tono firme la luz del sol de la tarde,
que se filtraba a través de las cortinas cerradas, arrojaba sombras largas sobre los muebles antiguos, dando a la habitación una cualidad atemporal y misteriosa. Era como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, esperando. «Es curioso, ¿no?», dijo suavemente la señorita Marple, su voz un simple susurro entre la multitud. «¿Cómo descartamos las cosas pequeñas? Las pasamos por alto porque parecen insignificantes. Un tropiezo, un gesto, un objeto dejado en el lugar equivocado». Tono enigmático. Ella dejó que el silencio se instalara pesadamente por un momento, sus ojos barriendo las caras reunidas. Edmund Fulletin, con las manos inquietas y los dedos temblorosos, miró hacia otro lado, su palidez profundizándose. Vera Caltor, siempre equilibrada, mantuvo su mirada estable pero fría. El doctor Grimm, siempre el profesional, llevaba la máscara de indiferencia, aunque sus ojos parpadearon, solo por un segundo. Tono de tensión creciente. Beatrice Langley, su gracia habitual destrozada por un velo de sospecha, agarró su taza de té con fuerza, los nudillos blanqueándose. El reverendo Phelps, el observador, siempre presente, estaba más quieto que nadie, con los labios apretados, el ceño fruncido, como si supiera la verdad inevitable, pero no deseara decirla en voz alta. La señorita Marple continuó, las esquinas de su boca curvándose apenas en una sonrisa de conocimiento. Con ternura le venía, «Pobre querida, era una mujer de muchos secretos», dijo, su voz casi tierna, como si hablara de una amiga perdida hace mucho tiempo. Pausa breve. «Pero me pregunto, ¿era ella también una mujer que amaba los rompecabezas, o este fue simplemente que el rompecabezas la amaba a ella?» Deja que la habitación digiera la pregunta. Aire denso cargado de expectativa, con tono grave. Verán le venía no murió solo por veneno. No, ella murió de algo mucho más intrincado, mucho más deliberado. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, un destello de intensidad iluminando sus ojos, suave tintineo de porcelana. Alguien colocó su taza de té en el platillo, con voz baja, pero firme. «Cianuro», dijo la señorita Marple, simplemente. La palabra colgó en el aire, como una acusación. Pausa intensa. «Pero no en la taza», añadió, su vista aguda acompañando el peso de la palabra. «Tampoco estaba en los pasteles, ni siquiera en el té de Levenia. La clave era mucho más simple que eso». Pausa breve. Voz cargada de misterio. «Estaba en la cuchara». Sus palabras cayeron como una piedra en la quietud, y por un momento, ninguno de ellos pudo respirar. Con precisión fría, estudió las caras frente a ella, explicando, con solemnidad, «una cuchara plateada, nada notable, pero estaba recubierta con una capa delgada, casi invisible, de cianuro, cuidadosamente mezclada con una laca para mantenerla indetectable. Un veneno lento, que solo se revelaba cuando se agitaba en té caliente». Pausa. «Deja que las palabras se asienten». Observó la creciente tensión en la habitación, con intensidad. Era sutil, un arma oculta, disfrazada entre lo ordinario. Cambió su mirada hacia Vera, cuya cara pálida traicionó un parpadeo de inquietud. Suavemente, pero infalible. «Vera, tú fuiste quien siempre le leía a Levenia sus historias de detectives, y lo que es más importante, eras quien sabía cómo los pequeños detalles podían pasar desapercibidos». Vera aprieta su taza. Tensión creciente. La señorita Marple se recostó hacia atrás, sus ojos nunca la dejaron. Lo llamó verán. Fue el derrame, el pequeño accidente que interrumpió todo, un momento de caos, pero fue precisamente la oportunidad que Vera necesitaba, una distracción para cubrir el leve desliz de la mano, para cambiar las cucharas sin que nadie se diera cuenta. Con severidad, «Dejaste caer tu propia cuchara, ¿verdad, Vera?».
Pero en lugar de alcanzar la tuya, agarraste la cuchara destinada a la copa de Levenia. Vera intenta hablar. Marpe la silencia con una mirada aguda. Te vi, con fuerza contenida, y fue en ese momento pasado por alto, que la verdad se hizo clara. Querías matar a Levenia. La habitación se sumió en un mortal silencio. Cada persona congelada, cada ojo entrenado en Vera, con voz suave pero llena de autoridad. Pensaste que podrías salirte con la tuya. No, pero subestimaste una cosa, los pequeños detalles, esos que nadie piensa notar, excepto yo. Pequeña sonrisa de triunfo. Los detalles más pequeños, a menudo despreciados, son las mismas cosas que nunca olvido. Y eso, mis queridos amigos, es como resolvemos el misterio, no buscando lo obvio, sino viendo lo inadvertido. Se sentó en su silla, sus dedos enroscándose suavemente alrededor de su taza de té, su expresión serena pero llena de un tranquilo triunfo, concluyendo: era la cuchara, mi querida Vera, la cuchara que selló tu destino. La habitación cayó en un profundo silencio, el peso de las palabras de Miss Marple, asentándose en el aire, pesado con el aroma del té recién preparado. Los otros se quedaron quietos, algunos con cejas fruncidas, otros con rostros pálidos, todos tratando de procesar la verdad que se desplegaba ante ellos. Reflexiva. Siempre son los detalles más pequeños los que traicionan los secretos más grandes, continuó la señorita Marple, su voz, una melodía suave pero inquebrantable, que de alguna manera llevaba la fuerza de 1000 revelaciones. Giró su mirada hacia Vera, quien ahora se sentaba rígida, sus labios apretados, el color drenando de sus mejillas, con una mezcla de tristeza y firmeza. Ya ves, Levenia, como era, tenía una forma de conocer a las personas, observaba los hábitos, las costumbres, la forma en que sosteníamos nuestras tazas de té, la manera en que agitábamos el contenido. Podía leer a las personas como si fueran libros abiertos, y sin embargo, a pesar de su perceptividad, perdió un detalle crucial, el detalle que finalmente llevó a su fallecimiento. Vera se mueve incómodamente, tensión creciente, pero los ojos de la señorita Marple nunca vacilaron. Contundente: fuiste demasiado cuidadosa, Vera, demasiado meticulosa en tu planificación, demasiado consumida por tu necesidad de secreto. Pensaste que podrías jugar el juego y escapar ilesa, pero al final, fue el desliz más pequeño, la cuchara, el que desentrañó toda tu trama. Los invitados se removieron en sus asientos, la incomodidad creciendo mientras intentaban reconstruir mentalmente los hechos, describiendo con gravedad: una cuchara de plata, recubierta con una delicada capa de cianuro, continuó la señorita Marple, cada palabra medida como una pincelada sobre un lienzo sombrío. Sabías que el té debía ser perfecto, sereno, calmante, acogedor. Sabías que Levenia alcanzaría su taza con los mismos movimientos precisos de siempre. Piosa breve, pero lo que no tuviste en cuenta, era al observador tranquilo, al que vio cuando cambiaste las cucharas, cuando, con la destreza de un ilusionista, reemplazaste tu cuchara usual por la mortal. Tensión envolvente, la habitación pareció cerrarse alrededor de Vera, su aliento superficial, atrapada en la red de la verdad. Con pesar Levenia confió en ti, Vera, dijo la señorita Marple, su tono teñido de tristeza. Te dio la bienvenida a su vida, incluso después de la caída, incluso sabiendo que ocultabas secretos propios, pero tú la traicionaste, no solo por celos o ira, sino por miedo, intensidad creciente. Miedo a la exposición, miedo a perderlo todo. La mano de Vera tembló mientras alcanzaba su taza de té, pero las próximas palabras de la señorita Marple la detuvieron en seco. Revelador, implacable, tenías una razón, ¿no es así?
Una razón arraigada en algo mucho más profundo que la mera codicia. Se trataba de poder, de control, y de la profunda vergüenza que intentaste desesperadamente enterrar. El asunto, las cartas, las cosas que pensaste que nunca resurgirían. Voz suave, pero dura, y le venía sabía. Vera, ella lo supo todo el tiempo. El ambiente se vuelve denso. Los labios de Vera se separaron, sus ojos volviéndose hacia Edmund, que la miraba con incredulidad atónita, contundente. Sabías las consecuencias, la voluntad, las amenazas que le venía había hecho, pero no se trataba solo de la herencia, se trataba de una mujer reclamando su poder después de años de ser subestimada, de ser silenciada, con gravedad, y cuando Levenia dejó claras sus intenciones, viste cómo tu mundo se desmoronaba, frío y sombrío, un escalofrío recorrió la habitación mientras las piezas del rompecabezas encajaban brutalmente en su lugar, casi gentil, pero definitiva. Y así, dijo la señorita Marple, hiciste lo que pensaste que era necesario, la asististe, usando las mismas herramientas en las que confiaba, pero al hacerlo, subestimaste una última vez. Pausa breve, ella confiaba en ti, sí, pero también sabía cómo dejar un rastro para aquellos que sabían cómo mirar. Tono grave, la señorita Marple hizo una pausa, dejando que sus palabras permanecieran en el silencio engrosante, antes de agregar, con suavidad, al final, no fue el veneno lo que te expuso, fue el detalle más pequeño, el cambio de una cuchara. Ese fue su error, Vera. Pensó que podría escapar de las consecuencias de sus acciones, pero fueron los detalles, los que nunca sospechó que nadie notaría, lo que la delató. Tono firme. Los ojos de la señorita Marple barrieron la habitación una vez más, una intensidad tranquila en su mirada que hizo que el aire pareciera espesarse, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Se tomó un momento, dejando que el peso del silencio se asentara sobre ellos, antes de hablar nuevamente, su voz baja pero afilada, llevando consigo la certeza de alguien que había visto a través de las capas de engaño con facilidad practicada. Hubo un momento, comenzó, sus palabras tan deliberadas como los pasos de un vals de baile lento, un momento fugaz, casi imperceptible, que en su simplicidad, lo reveló todo. Tono intrigante, hizo una pausa, su mirada inquebrantable en Vera, quien se sentó inmóvil, su expresión una máscara de miedo e incredulidad. Justo antes de que se sirviera el té, continuó la señorita Marple, su tono suave pero penetrante, te acercaste a la bandeja, como los demás, pero había algo diferente en tu movimiento, una vacilación, una pausa, una que duró más de lo necesario. Tu mano se desplazó cerca del cajón, el que guardaba las cucharas. Era tan pequeña, Vera, apenas un segundo, pero lo vi. Tono seguro, la habitación contuvo el aliento. Las manos de Vera, tan apretadas en su regazo, comenzaron a temblar ligeramente, traicionando la calma que intentaba proyectar. Los ojos de la señorita Marple se movieron momentáneamente al cajón, el mismo que alguna vez había ocultado la herramienta de muerte, y luego de regreso a Vera. Miraste al cajón, continuó, su voz tranquila, pero cargada de comprensión, y luego te alejaste, pero no hubo accidente en lo que sucedió después, cuando la bandeja se tambaleó, y la cuchara cayó de tu mano. No fue un error, fue calculado, deliberado. Tono severo. El silencio se estiró, envolviéndolos como una mortaja sofocante. Esa cuchara, dijo la señorita Marple, su mirada nunca dejándola de Vera, no era cualquier cuchara, era la que habías elegido cuidadosamente, la que habías preparado de antemano, sabiendo muy bien lo que contenía. Tono revelador. El aliento de Vera se enganchó, sus ojos se lanzaron a los demás en la habitación, como si buscara a alguien que la absolviera, pero nadie se movió. Las paredes parecían cerrarse,
presionándola, apretándola como un vicio. Sabías los hábitos de Levenia mejor que nadie. No, la voz de la señorita Marple se suavizó, casi arrepentida ahora, como si hablara con un niño rebelde. Sabías exactamente dónde se sentaría, la taza que elegiría, la forma en que siempre tomaba su té. Tono compasivo. Tenías todo ese conocimiento, y lo usaste. Lo usaste para planificar un asesinato, un crimen tan perfectamente construido que pensaste que pasaría desapercibido. Ella sacudió la cabeza, y un débil suspiro escapó de sus labios. Pero ya ves, Vera, cometiste un error, me subestimaste. Pensaste que una anciana en el rincón de un jardín estaría demasiado distraída por su tejido como para notar una sola mirada, pero me di cuenta. Tono firme y pausado, lo vi la forma en que tus ojos parpadearon hacia el cajón, la forma en que tus manos se movieron con precisión practicada. En St. Mary Mead, el asesinato no grita. Pausa breve, no grita, ni siquiera susurra. Comienza con una mirada, una sola mirada, y desde ese momento, lo supe. Tono reflexivo y certero, la cara de Vera se agotó de color, sus labios se separaron, como si quisiera protestar, pero las palabras quedaron atrapadas detrás del peso de su culpa. Sus manos, tan apretadas antes, ahora se retorcían en su regazo, un reflejo inconsciente de la agitación que se elevaba dentro de ella. La señorita Marple continuó, su voz adoptando un tono más comprensivo, aunque inquebrantable en su resolución. No querías que llegara tan lejos, ¿verdad?, preguntó suavemente, casi amablemente. Solo querías asustarla, hacerla sentir vulnerable, recordarle que no era invencible. Sonó dulce, pero firme. Pero Vera, el veneno no es una advertencia, no es un mensaje, es un fin, una finalidad. La habitación parecía oscurecerse, mientras la voz de Vera se rompía, un borde crudo en sus palabras. Ella dijo que me arruinaría, susurró, sus ojos corriendo a los demás, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ofrecer una salida a la verdad sofocante. Ella me dijo que me expondría por lo que era, que no era nada, un parásito viviendo de su caridad, que nunca pertenecería a ningún lado. Siempre cumplió sus promesas, sabe. Tono herido y amargo. La amargura en su voz era palpable, y por un breve momento, parecía que el mismo aire en la habitación había sido envenenado por sus palabras. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. «¿Le creíste?», dijo gentilmente, pero con una certeza tranquila. «Creíste en sus promesas de poder y estatus, y pensaste que no tenías otra opción que actuar». Tono apesadumbrado. «Pero estabas equivocada, Vera. Siempre hay una opción». El inspector Cray, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante, su voz cargada con el peso de la ley. «Pensaste que podrías controlarlo», dijo, sus palabras lentas pero deliberadas. «Pensaste que podrías escapar de las consecuencias, pero no puedes, no cuando la verdad ya está escrita en los movimientos de tus manos». Su mirada cambió a la señorita Marple, una admiración apenas velada por su comportamiento profesional. «Lo viste todo, ¿verdad? Antes que nadie, antes de la autopsia, antes del informe toxicológico, tú ya sabías». La señorita Marple inclinó ligeramente su cabeza, sus ojos brillaban con el menor indicio de satisfacción. «Lo vi en sus manos, sí», respondió suavemente. «La forma en que se cernían, no temblaban de nervios, no, se movían ensayadas, controladas, como alguien que había practicado este momento mucho más tiempo del que se daba cuenta». Tono seguro, sonrió débilmente, las esquinas de sus labios levantándose con la satisfacción de un rompecabezas finalmente resuelto. «En mi experiencia, inspector», dijo, en un tono reflexivo, «un misterio siempre comienza en los bordes».
Son las pequeñas cosas las que desentrañan los más grandes crímenes. Tono sabio miró a las tazas de té medio vacías, la delicada porcelana ahora testigo de algo mucho más oscuro que una simple reunión de la tarde. Y en este caso, Vera agitó una taza de más, y fue ese error el que selló su destino. Cuando Vera fue llevada, sus pasos lentos y pesados, la señorita Marple permaneció sentada, mirando con una compostura tranquila. El salón parecía exhalar, la tensión disipándose, dejando solo el eco más débil de lo que había ocurrido. Los otros partieron en silencio moderado. Su presencia aún persistía en el aire como una débil fragancia. Las palabras del inspector Cray colgaban en la habitación como un acorde final. Se había hablado la verdad, pero aún reverberaba en la quietud. ¿Lo sabías? No, había dicho. Y la señorita Marple, con la sonrisa más sin pretensiones, había respondido: «Oh, no resuelvo asesinatos queridos, solo noto lo que otros olvidan». Tono sereno y conclusivo, la sala volvió a su quietud tranquila, el caso ahora cerrado, pero las capas de fragilidad humana, el miedo, la desesperación y el hambre de control, se levantaron. Y al final, eso, la señorita Marple sabía, era el verdadero misterio. La niebla de la mañana colgaba fuertemente sobre Nether Compton, lanzando un velo tranquilo sobre el jardín, mientras Edmund Fullerton estaba junto a la puerta de la cabaña de la señorita Marple, su maleta a su lado, un débil rastro de confusión aún evidente en su rostro. La terrible experiencia del día anterior lo había dejado ileso a los ojos de la ley, gracias a la intervención tranquila de la señorita Marple con el inspector Cray. Sus movimientos habían sido explicados, su sorpresa genuina, pero una sensación de finalidad se había asentado sobre él. La voluntad revisada, tan cuidadosamente elaborada por Levenia, había reducido su herencia a una escasa anualidad, una suma suficiente para vivir, pero apenas la fortuna que alguna vez había imaginado sería suya. Levenia había pasado, a su manera, no a través de la nitidez de la ley, sino a través de algo más insidioso, un cambio en el tejido mismo de su relación. Su cambio de corazón había llegado demasiado tarde para desheredarlo formalmente, pero no pronto suficiente para perdonarlo. Edmund hizo una pausa antes de la puerta de la señorita Marple, su mano levantada para quitarse el sombrero, con una sonrisa apretada y dolorida. «Tenías razón sobre todo», murmuró, su voz pesada con el peso de la renuncia. La señorita Marple, de pie con su gracia y calma habituales, se encontró con su mirada con un entendimiento tranquilo. «No, señor Fullerton», respondió ella, su voz gentil pero firme, «solo sobre la naturaleza humana». Su expresión vaciló ligeramente, sus ojos se nublaron con arrepentimiento. «¿Crees que podría haberla detenido?», preguntó, su voz rompiendo en la última palabra. La mirada de la señorita Marple se suavizó, su mente aguda volteó la pregunta como un antiguo rompecabezas, antes de que finalmente hablara, sus palabras lentas pero resueltas. «Quizás, pero la culpa no siempre se trata de acción. A veces, se trata del silencio». Edmund asintió lentamente, el peso total de sus elecciones pasadas asentándose a su alrededor como una mortaja. La vergüenza, la señorita Marple sabía, sería más difícil de soportar que cualquier sentencia legal. Mientras se giraba y se alejaba, la grava crujía debajo de sus pies. Ella lo vio irse, no de manera poco amable, sino con la tranquila comprensión de que algunas formas de castigo nunca podrían ser impuestas por la ley. Algunos nacieron en la quietud de las palabras susurradas, en miradas robadas, en lo que no se dijo sobre las tazas de té. Mientras tanto, Beatrice Langley y el Dr. Grimm habían reanudado sus rutinas habituales, pero algo sutil había cambiado entre ellos. La conversación indescriptible que habían compartido,
la que los ató a ambos a un pasado empapado en escándalo y arrepentimiento, se levantó encerrada, sellada en el silencio entre ellos, el escándalo en la India, el niño, la vergüenza que se había alzado sobre ambos como una sombra, nunca volvió a aparecer, pero la señorita Marple, por supuesto, notó el cambio tranquilo, el débil cambio en sus gestos, el tono suavizado de sus voces cada vez que hablaban. No era romance, no, era una alianza de supervivencia, una comprensión tranquila, forjada en las profundidades de los secretos compartidos y el miedo mutuo. No era justicia, estrictamente hablando, pero a veces, la señorita Marple reflexionó, la preservación de la dignidad requería una cierta discreción. No todas las verdades, después de todo, debían hablarse en voz alta, especialmente cuando el silencio podía ofrecer protección. La señora Roach, después de haber visto más que su parte de derrames de té, y el drama de los huéspedes, entregó su aviso solo 3 días después, su sonrisa cansada pero resignada. He tenido suficientes tazas de té y bandejas, dijo con un suspiro, sus manos ya llenas de restos de su tiempo en el servicio de Miss Marple. No fue despedida, ni deshonrada. El abogado de Levenia se había asegurado de que recibiera una modesta pensión por sus años de lealtad. El pueblo la vio partir con la ceremonia educada habitual, los vecinos ofreciendo gracias con pastel de esponja, y los silenciosos murmullos de una vida que concluía. Creo que visitaré a mi sobrina en Torquay, comentó la señora Roach mientras la puerta del carruaje se cerraba detrás de ella, sus ojos brillando ante la idea del aire marino y el alivio de no tener más plata que pulir. La señorita Marple la acompañó al carruaje, colocando un pequeño ramo de rosas en sus manos. Fuiste leal, dijo la señorita Marple suavemente, su voz casi imperceptible en su calidez, y amable. Eso cuenta para algo al final. La señora Roach se secó los ojos con la esquina de su chal. No siempre fue fácil, señorita. Pero hice lo mejor que pude, respondió ella, su voz llena de emoción. Y eso, dijo la señorita Marple, sus palabras gentiles pero firmes, es más de lo que la mayoría puede reclamar. Cuando el carruaje se alejó, otro capítulo en Nether Compton se cerró silenciosamente. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a la ventana de su salón, el rítmico sonido de sus agujas de punto el único sonido en la habitación, mientras Florence desempolvaba el aparador. La habitación era serena, los eventos de los últimos días se asentaban en el pasado como el polvo de un libro antiguo, y sin embargo, como siempre, la mente de la señorita Marple funcionaba, volteando cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha, porque en los rincones, tranquilos de la naturaleza humana, ella sabía, sentía que los verdaderos misterios son mucho más intrincados de lo que cualquier crimen podría ser. Una cosa tan curiosa, comentó Florencia, su voz teñida de incredulidad, pensar que era Vera, tan educada, tan suave. La señorita Marple asintió pensativamente, su mirada lejana. Sí, Florencia, siempre son los tranquilos. Su tono era estable, pero debajo de él estaba una convicción sutil. No levantó la voz cuando se leyó el testamento, solo se sentó allí, bebiendo su té, como si no hubiera pasado nada. Los labios de la señorita Marple se curvaron en una leve sonrisa, casi melancólica. Los envenenadores rara vez gritan, agregó, su voz suave, casi reflexiva. No golpean ni derriban puertas, remueven. Florencia parpadeó, sin comprender. Remover, repitió, su ceja fruncida. Los ojos de la señorita Marple permanecieron en el horizonte, una mirada lejana en ellos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Sí, murmuró ella. Revuelven el azúcar, revuelven el té, revuelven el aire a su alrededor suavemente, hasta que,
Un día, alguien simplemente deja de respirar. Florencia cayó en silencio, sus manos quietas en el aire, mientras absorbía las palabras de la señorita Marple. El silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de comprensión respetuosa. Ella sabía que algunos peligros, la señorita Marple sabía, llegaban con la fuerza del trueno, en voz alta, inconfundibles, imposibles de ignorar. Otros se metieron, más tranquilos, más insidiosos, y mucho más difíciles de detectar. Las estaciones cambiaron, y con ellas, una calma sutil se asentó sobre Semmerimea. La primavera llegó antes de lo habitual ese año. Las rosas estallaron en flor, sus pétalos más llenos que nunca, y el jardín zumbaba con el suave murmullo de una nueva vida. Sin embargo, en medio de esta renovación tranquila, la señorita Marple continuó su rutina, recortando setos, observando y tejiendo. El misterio de Vera Caltor, la cuchara envenenada, y la destrucción silenciosa que había forjado, parecía un recuerdo lejano. Los misterios, una vez resueltos, se dejaban de lado como rompecabezas completados, sus piezas encerradas en los recovecos de la mente. Pero de vez en cuando, mientras la señorita Marple bebía su té o desenredaba un nudo en su lana, miraba la cucharilla descansando en su taza, y sonreía, débil, pero a sabiendas. Pausa breve. Ella sabía que, en el mundo de la naturaleza humana, los acertijos nunca se resolvían realmente, simplemente esperaban ser entendidos, y siempre fueron los rincones más tranquilos de la vida, donde los secretos más peligrosos se gestaban, envueltos en conversaciones susurradas, miradas robadas, y el delicado tintineo de cucharas de plata en tazas de té. La justicia, la señorita Marple reflexionó, rara vez se servía a través de grandes gestos, tono reflexivo. En este caso, la verdad no había sido desenterrada por huellas digitales o confesiones, sino a través de la certeza tranquila de una mujer, la certeza de que la naturaleza humana, cuando se observa lo suficientemente cerca, siempre revela sus secretos. Pausa significativa debajo de cada sonrisa educada. Después de todo podía estar una tormenta de miedo, envidia o desesperación. Vera no mató simplemente por la fortuna. No, sus motivos eran más profundos. Tono grave. Buscaba control, dignidad y poder, las cosas que siempre le habían faltado, y que ahora en su mente retorcida, creía merecer. Sin embargo, era esta misma necesidad de control, reflexionó la señorita Marple, lo que había llevado a su caída. Al final, los crímenes más mortales son, a menudo, los más delicados, aquellos que no dejan rastro, sino un cambio sutil en el aire, un cambio que solo los ojos más agudos pueden detectar. Pausa breve, pero quedaba una pregunta, una que permanecía como una sombra en la mente de la señorita Marple. ¿Y si la bandeja no hubiera derramado? ¿Qué habría pasado si el veneno hubiera llegado a la copa de otra persona? Tono inquietante. Vera se habría detenido sin asesinato, o habría permitido que un inocente muriera para proteger su secreto. Pausa larga. La mente de la señorita Marple continuaba entregándose a esta pregunta, siempre buscando la respuesta que encajara en las piezas del rompecabezas. Y en cuanto a ti, querido oyente, tono cálido y cercano a la señorita Marple, le encantaría escuchar tus pensamientos. Pausa breve. ¿Crees que Vera alguna vez tuvo la intención de detenerse por debajo del asesinato, o su destino quedó sellado en el momento en que abrió ese cajón de cubiertos? Tono curioso. Déjame saber tus teorías, porque tengo muchísima curiosidad por leerlas. Entonación animada. Si disfrutaste de este misterio, te invito a suscribirte para más historias como esta, historias llenas de suspenso, pistas sutiles,
y los giros clásicos que la señorita Marple ha hecho famosos. Y si conoces a alguien que disfruta de tramas inteligentes y cuentos de crímenes acogedores, comparte esta historia con ellos. Tono amistoso podría ser la pista que ni siquiera sabían que estaban perdiendo. Pausa breve y cálida. Hasta la próxima. Mantén los ojos abiertos. Tono misterioso, porque incluso en las fiestas de té más gentiles, puede esconderse un secreto oscuro, oculto justo debajo del encaje.